Lejita, me dice si ya, por favor. Perfecto, ya. Bien, listo. Entonces, este mensaje titula Infiltrando el tercer mensaje angélico. Mateo 13:28 lo tenemos como verso de meditación, donde el Señor Jesús dice, un enemigo ha hecho esto. ¿Qué es lo que él ha hecho? Dice acá, Mateo 13, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Entonces, la razón por la cual a veces se introducen dentro de la iglesia no solamente falsos cristianos, sino también falsas doctrinas, es porque la iglesia está durmiendo. Por eso dice, los hombres estaban durmiendo, pero el Señor Jesús ha instalado, ha puesto, ha injertado, ha sembrado una semilla que es completamente perfecta. Y nosotros tenemos que entender, porque es nuestro trabajo, es nuestro problema, poder detectar los errores con los cuales el enemigo quiere permear la verdadera doctrina, con los cuales el enemigo quiere infiltrar, sea por hombres, por organizaciones o simplemente por la falta de santidad del pueblo del Señor. Para entender esto, es necesario que vayamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 12. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis vamos a ver la guerra que Satanás ha tenido, el dragón, en contra de la iglesia, en contra de la mujer. Por eso la mujer es mostrada como una iglesia pura, gloriosa, que tiene ese evangelio eterno, ese evangelio que la hace realmente perfecta. Pero no solamente aparece la imagen de la mujer, sino también la imagen de ese dragón que dice que con la cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y quiere atacar a la mujer. Es una guerra que no comenzó en la tierra, comenzó en el cielo, cuando Satanás engaña a la tercera parte de los ángeles. Y ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, extendió su batalla y su guerra aquí en la tierra. Note que en el versículo 6, 13 y 14 dice que la mujer huyó al desierto. Esa palabra desierto nos demuestra ese estado caótico o ese estado por lo cual la iglesia se viste de silicio porque fue perseguida durante 1260 años y esto costó la muerte de más de 100 millones de cristianos por el solo hecho de leer la Biblia, por el solo hecho de tener una relación directa con Dios sin que hubiera un hombre o un líder de una iglesia que se opusiera. Ese fue el gran pecado que tuvo la iglesia o fue el gran motivo que tuvo la iglesia para que Satanás a través del imperio romano, pagano en primera instancia, y luego por la iglesia católica le atacase. Pero yo quiero que ustedes puedan entender que hay una diferencia entre la palabra desierto y la palabra tierra. Porque en Apocalipsis 14, 12, el versículo 16 y 17 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca. Cuando nosotros vamos a la palabra tierra y miramos el original en griego, es la palabra ge, que quiere decir suelo terrenal, terrestre, territorio, tierra. A esta altura quiero enviarles un saludo muy especial a mis hermanos de la iglesia de Cartagena que están allí reunidos. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos, la iglesia de Cimitarra, a la familia Pucheta, a tantos hermanos que sábado tras sábado nos acompañan y también en los programas que tenemos en semana. Entonces estamos diciendo que la palabra desierto es muy diferente a la palabra tierra y que esa palabra tierra es la misma que se aplica en Apocalipsis en el capítulo 13, versículo 11 en adelante, cuando se nos habla de la segunda bestia, porque la primera bestia sube del mar, es decir, de un lugar populoso donde hay muchas personas de Europa, la Iglesia Católica, la primera bestia, pero cuando hablamos de la segunda bestia dice que subía de la tierra, lo cual quiere decir que cuando la tierra le ayuda a la iglesia, es decir, que Dios tenía preparado un territorio baldío donde no había mucha población, y estamos hablando de los Estados Unidos. Quiere decir esto que cuando usted va a Apocalipsis en el capítulo 12, en el versículo 17, en la parte final donde dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que los Estados Unidos de América será el país donde el enemigo enfilará sus baterías y donde ese cristianismo que sirve como ejemplo al mundo será no solamente perseguido por la persecución a muerte, sino que la iglesia será infiltrada y que de esa batalla entre Satanás y la iglesia sale un remanente fiel. Entonces, note que dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La palabra mujer es iglesia, pero no contra toda la iglesia. Aquí se nos hace la claridad en rojo y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, queda un remanente. Estados Unidos sirve como ejemplo para que en el mundo las diferentes denominaciones que tienen la verdad sean infiltradas, sean atacadas y también sean perseguidas. Y dice acá, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, en el tiempo del fin, el remanente se reconocerá por guardar los mandamientos, el mandamiento más específico, más característico, que más nos evidencia el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el mandamiento más disputado, donde el enemigo ha concentrado, ha enfilado sus baterías, y también dice que tiene el testimonio de Jesucristo, y el testimonio de Jesucristo, pues es el espíritu de profecía. Ahora, cuando nosotros hablamos de la segunda bestia, que se une con la primera, que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, dice, hablando de esa segunda bestia, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Entonces, cuando hablamos que en el tiempo final, esta nación, este país que creció como Cristo Jesús, porque tenía dos cuernos de cordero, la mansedumbre y la humildad, dice que finalmente hablará como dragón, y en esa unidad que tendrá con la Iglesia Católica después de ser infiltrada, dice que tiene toda la autoridad, pero la ejerce en presencia de la primera bestia, es decir, del papado. Y dice que ese poder o esa autoridad que ella ejerce en presencia de la primera bestia, lo ejerce con un propósito. Note, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué mejor que una institución que tiene la autoridad no basada en la palabra del Señor, sino en la tradición en Roma, se emplee para precisamente darle ese tributo, esa adoración a esa primera bestia que se abroga los derechos y la autoridad que solamente le pertenece a Dios? Entonces, lo que quiere decir es que Estados Unidos servirá como ejemplo para colocar una ley dominical y para que los habitantes de todo el globo se vean inducidos a seguir su ejemplo. Ahora, ¿qué también está diciendo acerca de esa segunda bestia? Dice que hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Entonces, claramente, Estados Unidos ejercerá un poder tal que ninguna otra nación lo tendrá para engañar a los moradores de la tierra, para hacer que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo hace que, según sus pretensiones, toda la humanidad adore a esa primera bestia? Apocalipsis 13, versos 16 y 17 nos dice, y hace que pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Mano derecha, trabajo, frente, conocimiento. Y dice, y que ninguno pudiese comprar sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, es bien importante. Si usted no adopta en su estilo de vida, si usted no adopta en los 7 días de la semana, no adopta el domingo obligatorio como día de reposo, usted está por fuera del sistema. Y estar por fuera del sistema, según Satanás, es que usted no puede comer. Y no solamente usted no puede comer, sino que su familia a la que usted debe sustentar tampoco puede comer. Y en eso consiste la marca de la bestia. Es algo que es netamente comercial, es algo que es netamente económico. Pero la palabra del Señor nos da más evidencia, nos dice que calculemos su número, pues es número de hombre y su número es 666. Todos sabemos
que el Papa, allí en Roma, en el Vaticano, hay una corona, una triple corona, porque él dice que es Dios del cielo, Dios de la tierra y Dios debajo de las profundidades de la tierra. Y hay una inscripción que dice Vicarius Filii Dei. Cuando usted toma esa inscripción, Vicarius Filii Dei, y suma en números romanos, lo que suman es esas tres letras, Vicarius Filii Dei, le da 666. Con lo cual, no hay ningún lugar a dudas que ese número de hombre pertenece a Roma. Y por eso Estados Unidos, a través de ese domingo del Día del Sol, quiere exaltar a esta primera bestia. Hablando de la primera bestia, Apocalipsis 13, versos 4, 7 y 8, nos dice de la siguiente manera, escuche bien, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo, sobre toda, se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, si usted analiza, es bien interesante porque lo que la palabra de Dios nos vuelve a repetir es que solamente un remanente no adorará a la bestia y que el mundo a través del domingo, del falso día de reposo, adorará a esta primera bestia y que Estados Unidos como una superpotencia utilizará toda su capacidad, todo su poder para obligar a la humanidad, a los moradores de la tierra, a que la adoren. Pero cuando Juan vio la visión, miró hacia el otro lado y vio un remanente pequeño que no hacía esto. Pero ese remanente pequeño tenía una característica. Su nombre estaba escrito en los libros de la vida del Cordero. Por ende, no podía adorar a la bestia y la forma de adorar a esa bestia era guardando el domingo, no lo hacía. Pero ahora la palabra del Señor en contraposición a ese sistema, a ese poder, a esa falsa adoración, la palabra del Señor nos presenta un llamado inminente a la humanidad. Y ese llamado inminente a la humanidad es dado por un mensajero. Y ese mensajero ocupa un lugar, es el tercer mensaje angélico. Y ese mensaje consiste en lo siguiente, dice la palabra del Señor. Apocalipsis 14 9 en adelante. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, escuche bien, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, para las personas que son amenazadas con no poder comprar ni vender porque si no reciben la marca de la bestia, pues la Biblia les da una salida y les da una protección. Es más, les augura la victoria, el trofeo, la inmortalidad. Pero para las personas que aceptan este signo de sumisión a Roma, no hay ninguna promesa. Solamente lo que se les promete, en el caso contrario, es el castigo de Dios sin mezcla de misericordia. Es decir, que el Señor Jesús, quien será quien infligirá las siete plagas postreras, es decir, las conducirá, las diseñará y mandará a los ángeles. En su mente y en su corazón no estará más la palabra misericordia en ese momento, porque Él se viste ahora de justicia, de venganza. Y por eso al pueblo del Señor se le da este mensaje, porque nosotros somos mensajeros. Recuerde usted que la palabra ángel viene del latín angelus, que quiere decir mensajero. Por eso el tercer ángel, ese ángel es un mensajero, somos nosotros. Y somos aquellas personas
que tenemos que amonestar al mundo para que no reciba la marca de la bestia. Y a esta altura no debe haber ningún lugar a dudas. Es más, la pluma inspirada, hablando del tercer mensaje angélico, ella dice de la siguiente manera: vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda, es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Note lo que está diciendo la palabra del Señor. Esa predicación de ese ángel es el que divide a la humanidad en dos grupos. Por eso no podemos errar frente a este mensaje. La marca de la bestia la guarda del domingo para poder ir comprar y vender. Pero el sello del Dios vivo es el que nos habilita y el que nos capacita delante del Señor para pasar por un tiempo de las plagas postreras, para que esas plagas no nos toquen a nosotros ni a nuestra familia. Pero ahora se nos está diciendo que tenemos que predicar, note, con voz potente, porque dice que es con fuerte voz, a viva voz. Y por eso Apocalipsis, perdón, el libro de Isaías, el capítulo 58, el verso 1, dice, levantad tu voz como trompeta. Por eso no podemos cerrar. Dice aquí en la parte final, estas cosas deberían absorber completamente la mente y la atención. Conflicto de los siglos, hablando de ese tercer mensaje angélico, dice, la más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Yo no sé ustedes cómo entienden o cómo leen, queridos hermanos, querido público que nos está viendo y nos ha de ver. No hay otra amenaza más terrible de parte de Dios para la humanidad que esta. Dice, debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben de ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes de que los juicios de Dios comiencen a caer, para que todos sepan que deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. La profecía dice que será proclamado en alta voz. Entonces, ¿cómo es en alta voz? Hermanos, queridos amigos, yo le quiero hacer la pregunta a esta altura. ¿Usted lo está haciendo en alta voz? ¿Usted está participando a su familia, a sus conocidos, sus compañeros de trabajo, de estudio, de universidad, de lo que ha de acontecer? Nos queda muy poco tiempo, pero la manera como nosotros estamos viviendo demuestra cómo nosotros tenemos o cómo estimamos ese mensaje en nuestro corazón y que a veces por estar durmiendo estamos predicando no la verdad presente, sino una falsa doctrina, una cizaña, como lo vamos a ver en un momento. Porque usted no le ha dado o no hemos querido darle el sonido certero a la trompeta. Note lo que dice Eventos del Tiempo Final, la página 146. Los mensajes del primer ángel y del segundo están ligados en el mensaje del tercer ángel. Note lo que nos está diciendo. El primer mensaje que dice que hay un ángel que tiene el evangelio eterno, diciendo a los moradores de la tierra que adoren, escuche a quién, al que creó todas las cosas, nos lleva el sábado. El segundo mensaje es la caída de Babilonia, una falsa doctrina, porque las iglesias protestantes caídas no quisieron escuchar este mensaje y no lo quisieron predicar. Ahora se suman a la gran ramera, que es la iglesia católica, que es llamada la Gran Babilonia. Pero nos está diciendo que en este último mensaje se encuentran contenidos los tres mensajes. Y no solamente esto, escuche, el poder de la proclamación del mensaje del primer ángel y del segundo se concentran en la del tercero. Quiere decir que ahora, a partir del año 1844 y más para este tiempo, esos dos primeros mensajes tienen poder en la medida en que se predique el tercer mensaje que nos habla de la caída de Babilonia con sus falsas doctrinas, el domingo, la inmortalidad del alma, y el primer mensaje que es el inicio del juicio y la adoración de aquel que creó todas las cosas. No sé si me estoy haciendo entender. El mensaje más importante para este tiempo no es el primero, no es el segundo, es el tercero. Y cuando usted predica el tercero, se contiene el mensaje de los dos primeros. Mire lo que sigue diciendo el espíritu de profecía, hablando del tercer mensaje, porque ningún mensaje tiene estas características
tiene estos desafíos ni tiene estas promesas. Cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor. El fuerte clamor, la lluvia tardía, si tú y yo participamos de ese mensaje, salvación eterna para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro nombre quedó grabado con letras de oro y nuestros pecados fueron perdonados y además borrados. Y nuestros nombres son colocados allí en el templo celestial. Dice, los fieles hijos de Dios en la parte intermedia en rojo participarán de esa gloria, salvación, glorificación. La lluvia tardía es la que reviste y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. Entonces, cuando usted y yo predicamos, note cómo comienza. Vuelvo a repetir, cuando sea proclamado el tercer mensaje. Mis hermanos, ¿cuál es la proclamación del tercer mensaje? ¿Cuál es el tercer mensaje? Si acaso no es la marca de la bestia y lo que han de recibir las personas si la reciben. ¿Por qué predicamos otra cosa diferente para este tiempo? Lo cual no quiero decir que no haya que predicar la verdad presente en toda su plenitud, pero aquí se nos está diciendo que hay que hacer mayor énfasis en ese tercer mensaje. ¿Por qué? Porque se vuelve un fuerte clamor, lluvia tardía, salvación. Sus rostros, hablando de nosotros, que participaremos de ese fuerte pregón, sus rostros brillarán con la gloria de la luz que acompaña al tercer ángel. Note, eventos de los últimos días, página 213. Cuando realmente se desate sobre nosotros la tormenta de la persecución, escuche bien, entonces el mensaje del tercer ángel crecerá y se convertirá en un fuerte clamor. Es el tercer mensaje el que se convierte en un fuerte clamor. No es otro mensaje con el cual te conectas con el cielo para recibir la lluvia tardía de la cual habla Apocalipsis el capítulo 18. Primeros Escritos, página 33. Al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo. Escuche bien, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Tercer mensaje angélico. Pregunto a esta altura, ¿qué es lo que no entendemos? Y cuando digo y cuando hablo a mis hermanos, ¿qué es lo que no entendemos? Estoy hablando a todos, ministerio, laicos, simpatizantes, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos. ¿Qué es lo que no entendemos? ¿Qué es lo que no nos permite entender cuál es el tercer mensaje angélico? Dice, hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de la verdad del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas, pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, escuche bien, tercer mensaje angélico, el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. Ahora parece que nadie nos notara, pero esto no siempre será así. Están sucediendo cosas que nos pondrán ese grupo maravilloso que es ejemplificado en Apocalipsis en el capítulo 18. Y en ese Apocalipsis en el capítulo 18 nos dice de la siguiente manera, después vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y dice, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. Entonces, es interesante porque ahora eso nos capacita para sacar a las almas fieles que están en las otras iglesias para denunciar los pecados de Babilonia y decir que su caída es completa. Estas instituciones religiosas. Hablando de esto, la sierva del Señor dice así, escuche bien porque este mensaje es muy importante. Después vi a otro ángel poderoso, al cual se ordenó que descendiera a la tierra y uniese su voz con la del tercer ángel. ¿Uniese su voz con quién? Con la del tercer ángel, no con otro ángel, es con el tercero, lo que da vigor, lo que da poder, lo que lo constituye en un fuerte pregón. Dice, para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender iluminó toda la tierra con su resplandor. La luz que lo acompañaba penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte voz, ha caído la gran Babilonia.
Y escuchen lo que dice en la parte final. Este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje. Ahí está, mis hermanos. Entonces, hago una recapitulación para que memoricemos, recapitulemos y podamos entender. Hay una guerra que inicia en el cielo. Ese dragón ahora persigue ya no a la iglesia del cielo, sino a la iglesia de la tierra. Esa iglesia de la tierra halla un refugio en los Estados Unidos, pero allí donde la iglesia comienza a ser infiltrada, comienza a ser perseguida, y de ese remanente fiel, y de esa iglesia sale un remanente fiel, y está caracterizado por la guarda de los mandamientos el sábado, y también por conocer el espíritu de profecía, es decir, el rollo profético. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vamos. Ahora, cuando se unen esas dos bestias o esos dos poderes, la segunda bestia obliga a la humanidad a que se guarde el domingo, pero con un solo fin, darle un mensaje, un homenaje a la primera bestia. A eso se le llama la marca de la bestia, que está en Apocalipsis 13, verso 16 en adelante. Pero en contraposición a esto, capítulo siguiente, capítulo 14, se da un tercer mensaje angélico, donde se le dice a las personas que si adoran a esa institución a través del domingo, pues ellos van a recibir el vino de la ira de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora note el cambio que tiene esto o cómo el cielo nos amonesta. Note lo que dice, y esto está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, la página 67. El mensaje del tercer ángel debe darse con poder. El poder de la proclamación del primero y el segundo mensaje debe intensificarse en la del tercero. En el Apocalipsis, Juan se expresa del mensajero celestial que se une al tercer mensaje como sigue. Ya saben ustedes, Apocalipsis 18:1. El cuarto ángel que desciende con gran poder e ilumina la tierra con el poder y la gloria. Somos el mismo mensaje. Sigue diciendo en el mismo texto, corremos el peligro de dar el mensaje del tercer ángel de forma tan indefinida que no impresione a la gente. Se introducen tantos otros intereses que el mismo mensaje que debiera proclamarse con poder llega a ser débil e ineficaz. Entonces, note, se mezclan tantas cosas, no hay un discernimiento, no hay un entendimiento por la iglesia. Nos enfocamos en tantos mensajes que no sean importantes, es que hay una verdad presente para cada tiempo. Y la verdad que más brilla para este tiempo es la del tercer mensaje angélico. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y se introducen tantas cosas, a tantas cosas se les quiere dar tanta importancia, que dice aquí el Espíritu de Profecía, que este tercer mensaje, que es el que divide a la humanidad entre los que sirven y no le sirven a Dios, se pierde. Dice, se ha incurrido en una equivocación, se ha presentado el tema del sábado, pero no como la gran prueba para este tiempo, no como la gran prueba para qué, para este tiempo. Note, lo que ustedes ven aquí a continuación, lo voy a mostrar en un círculo, es la piedra de toque. Esa piedra de toque se ha utilizado durante todo el tiempo para mostrar cuál es el verdadero y el falso oro. Dice acá, se llama piedra de toque a la piedra que sirve para conocer la pureza del material con que se está hecha la pieza. Generalmente se utiliza para el oro, pero también para la plata. Por eso ustedes han leído en muchos pasajes del Espíritu de Profecía la piedra de toque. La piedra de toque es el sábado y el domingo. Es decir, con la piedra de toque, que es el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios que Dios le dio a Moisés, que él mismo escribió con su dedo, puño y letra, es lo que demuestra si sirves a Dios o no le sirves. Punto final. No hay otra explicación para ello. Dice, la piedra de toque es una piedra dura de color oscuro, compuesta por una mezcla de cuarzo amorfo con alumina, cal, óxido de hierro, carbón y otras sustancias de grano fino que no pueden ser atacadas por los ácidos. Estas cualidades las hacen adecuadas para el ensayo de pureza de los metales. Cuando se quiere ensayar una laja de oro, se frota ligeramente en esta piedra hasta que haya producido una huella y después se vierte una gota de ácido nítrico. Si la laja es de oro puro, la huella no sufre alteración de ninguna especie, pero si no es puro, el color de la huella indica la proporción en que está aleado. Y miren lo que sigue diciendo la sierva del Señor acerca de la piedra de toque.
En aquel tiempo el oro quedará separado de la escoria. La verdadera piedad se distinguirá claramente de las apariencias de ella y su oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. ¿Qué son las estrellas? Cuando usted va al libro de Apocalipsis, dice que Jesús tenía las 7 estrellas en las 7 iglesias. Esas estrellas son ministros, ministros que dicen que los hemos admirado por su brillo, se apagarán, no resistirán la prueba. Por eso muchos ministros dicen hoy día, a nivel general en el mundo adventista, no hable de una forma tan definida acerca del domingo y del sábado, eso nos puede traer oprobio. No, hablemos mejor del amor de Jesús. Eso es más tranquilo. Mire, si usted se prepara con la fe y en el amor, en la gracia del Señor Jesús, usted será preparado solito y cuando llegue la prueba estará tranquilo. No, gran error, gran trampa. La palabra del Señor no dice eso. Dice que esa fuerte voz que se debe dar el triple mensaje angélico, con énfasis en el tercer mensaje angélico. Entonces, cuando esos hermanitos le dicen a usted, hermanito, no, está siendo engañado. Quizá podríamos decir como Jesús le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Ah, porque ellos lo pueden estar haciendo de una forma inconsciente. Por eso usted tiene que estar despierto. Note que cuando llegue el evento, por eso Mateo 24 está unido a Mateo 25. Mateo 24 nos habla de las señales de la segunda venida de Jesús, pero se une con Mateo 25. Y entonces el reino de los cielos es como 10 vírgenes. Cuando llega el evento, cuando sale la voz, el clamor de medianoche y dice salid a recibirle, todas se despiertan. Note que ese mensaje no es la iglesia, la profecía, los eventos que están ocurriendo. La cuestión es que cuando las 10 vírgenes se despiertan, ya no hay manera de comprar Espíritu Santo. Como tú no estás acostumbrado a leer la palabra del Señor, a entenderla en el tiempo, en el contexto correcto, pues no has pedido el Espíritu Santo para predicar el triple mensaje angélico con fuerza o con énfasis en el tercero. Entonces quedas destituido. Y cuando esas 5 vírgenes, de una forma alevosa, van a tocar la puerta, Jesús les abre y les dice, no las conozco, y les cierra la puerta y las deja en las tinieblas. Vuelvo a leer, entonces volvemos, ahora entendido esta parte, volvemos otra vez al párrafo. Dice, se ha incurrido en una equivocación, se ha presentado el tema del sábado, pero no como la gran prueba para este tiempo. Mientras las iglesias profesan creer en Cristo, están invalidando la ley que Cristo mismo proclamó desde el Sinaí. Note, cuando profesan creer en el amor de Cristo, la gracia, ay, la gracia, pero no hablan de la obediencia, especialmente en lo que más nos caracteriza. Nunca se olvide, adventistas, creemos en la segunda venida de Jesús, del séptimo día. Parecemos adventistas, punto final. El Señor nos pide, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. La trompeta debe emitir un sonido auténtico. Por eso, mis hermanos, si su talento es el dinero, aporte dinero. Mande, pague un misionero. Es más, pague un mensajero silencioso. Volantes que hablen de la verdad del sábado y de la falsedad del domingo. El conflicto de los siglos. Eso deberíamos de estar haciendo, predicando de diferentes maneras. Sigue diciendo este mismo libro de Mensajes para la Iglesia, el tomo 6. Cuando tenéis una congregación delante de vosotros, escuche bien, no pospongáis la presentación del tema del sábado hasta que se presente todo lo demás, suponiendo que con eso preparáis el camino para ello. Elevad las normas, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Haced de esto el tema principal. Luego, mediante vuestros sólidos argumentos, haced de él una fuerza aún mayor. Basaos más en el Apocalipsis. Leed, explicad y poner en práctica sus enseñanzas. ¿Basaos en qué? En el Apocalipsis. ¿Cómo comienza Apocalipsis capítulo 1, versículo 1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio.
a través de su ángel a su siervo. Bienaventurado el que lee, el que oye y guarda las palabras de este libro, porque el tiempo, o de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Donde hablamos de la falsa adoración, Apocalipsis. Donde hablamos de la verdadera adoración, Apocalipsis. Donde se habla de la marca de la bestia, Apocalipsis 13, la unión de las dos bestias. Donde se habla de las consecuencias de recibir la marca de la bestia, Apocalipsis 14, triple mensaje angélico. ¿Qué es lo que no entendemos? Nuestra lucha es agresiva. Cosas terribles están delante de nosotros, mis hermanos. Estamos a las puertas de una gran crisis que abrumará a toda la sociedad, a todas las ciudades, a todos los hogares. Muchos querrán salir de las ciudades y no podrán. Muchos querrán comprar y no podrán. Una gran crisis. Cada vez más el Espíritu Santo se retira de la tierra y cuando cada vez más el Espíritu Santo se retira de la tierra, Satanás toma un mayor control. ¿Qué quiere decir esto? Más caos, más destrucción, más muerte, más guerras, más hambres, más pestes. ¿Qué es lo que no entendemos? Cosas terribles están delante de nosotros, sí, más bien sobre nosotros. Que nuestras oraciones asciendan a Dios para que los cuatro ángeles puedan retener aún los cuatro vientos que no soplen para hacer daño y destruir hasta que la última amonestación se haya dado al mundo. Trabajemos entonces en armonía con nuestras oraciones, que ninguno disminuya la fuerza de la verdad para este tiempo. No disminuya la fuerza de la verdad para este tiempo. Triple mensaje angélico que se volverá en un fuerte pregón. Apocalipsis 18, cuarto ángel. Vuelvo y repito, ¿qué es lo que no entendemos? Nuestra preocupación debe ser la verdad presente. El mensaje del tercer ángel debe cumplir su obra de separar de las iglesias a un pueblo que se sostendrá sobre la plataforma de la verdad eterna. Ahora usted me dirá, bueno, mi hermano, pero hasta el momento no me ha hablado de la infiltración. Lo va a decir, la infiltración está aquí, ha llegado. Porque con este párrafo quieren acallar a nivel general, es decir, cuando hay algo de error, recuerden ustedes que hay un mayor peligro cuando se introduce en la sangre una gota de veneno, porque es muy difícil hallar. Por eso hay muchas personas que se toman un frasco completo de veneno, los llevan rápidamente al hospital y se les detecta fácilmente en la sangre ese veneno, se les hace una transfusión de sangre y normalmente la persona sale de la crisis. Pero un poco de cianuro mata a la persona. Un poco de engaño de veneno nos mata. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces se nos ha mostrado este párrafo. Sin embargo, la hora será abreviada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo ha de sonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino al Señor. Esta es la gloria que concluye la obra del tercer ángel y amén. Sí, hablemos de la gracia del Señor, del plan de la salvación, de la justificación a través de su muerte, punto final. No, eso no es lo que dice la palabra del Señor. Yo voy a mostrar la carta original completa. Para poder mostrar esto, usted tiene que mostrar todo el contexto, porque siempre lo hemos dicho, texto sin contexto es un buen pretexto. Acá está la carta. Carta 12, 1892. Está en el libro de Evangelismo y Eventos del Tiempo Final. Cuando los Estados Unidos, escuche bien, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo el país del globo se verán inducidos a seguir su ejemplo. Entonces, nos está hablando del tercer mensaje angélico, nos está hablando de Estados Unidos y nos está hablando del domingo. Ya nos pusimos en contexto. ¿Qué sigue diciendo ella? Toda la tierra será iluminada con la gloria de la verdad. El Señor no cerrará el tiempo de gracia, escuche bien, hasta que el mensaje haya sido claramente proclamado. Hay que dar un sonido certero a la trompeta. Escuche, la ley de Dios ha de ser magnificada. Que la ley de Dios, cuando usted y yo le prediquemos a la gente que no conoce, sus requerimientos han de ser presentados en su verdadero carácter sagrado, los mandamientos.
para que la gente se vea obligada a decidir en pro o en contra de la verdad. Note de qué está hablando el contexto. Usted ha esperado por mucho tiempo los maravillosos y sorprendentes eventos que ocurrirán justamente antes de la venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos, con gran poder y gloria. Ahora pregunto, ¿está usted preparado para dar un sonido certero a la trompeta? Ah, interesante, ¿no? Ah, predicar sábado y domingo. El Señor viene, el Señor viene. Las escenas de la historia de este mundo están concluyendo rápidamente y vuestra obra no se ha terminado. Hemos estado esperando ansiosamente la cooperación de los agentes humanos para adelantar la obra. Todo el cielo, por así decirlo, espera con impaciencia que los hombres cooperen con las agencias divinas para la salvación de las almas. 2015, estábamos en los Estados Unidos, fuimos a la conferencia general, al congreso que se realizó allí en Virginia y muchos hermanos llegábamos con la expectativa de lo que se iba a hablar allí, especialmente porque el Papa en los siguientes 15 días, si mal no estoy, pues haría arribo en el Congreso de los Estados Unidos, en la Casa Blanca, en Filadelfia, donde se da la Constitución de los Estados Unidos, y eso era el evento que todos estábamos esperando. Llevo 30 años, casi 30 años en la iglesia y más de 20 años había estado esperando ese evento para que realmente se consumara la unión de las dos bestias. Y creíamos que eso era lo que se iba a hablar en ese congreso, o por lo menos se iba a hacer énfasis. Pues no se hizo. Mm, algunas personas, pues hablaron con algunos de los hermanos que estaban allí, estaba la dirigencia mundial, del por qué no se hablaba de estos temas y lo que se dijo era de que este párrafo y que con la gracia de Cristo pues nos preparábamos para esos eventos. En pocas palabras, no había que darle mucho énfasis a lo que estaba pasando allí. Y un hermano, yo no quiero dar nombres, y un hermano que predicó algo tenue, predicó algo, nos dimos cuenta cómo fue llamado aparte y se le hizo un llamado de atención. Y yo, bueno, no entendemos. Y mi esposa incluso habló con un hermano, estaba en el liderazgo de la iglesia en ese entonces, y el hermano le dio la misma respuesta. No, nos preparamos con la gracia de Cristo. Y se da este párrafo. Y eso me llevó a mí a investigar. Dice, sin embargo, la obra será abreviada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo ha de sonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que concluye la obra del tercer ángel. Ahora, ¿hay un ejemplo de esto que podamos ponerlo de una forma práctica? Sí, lo hay, lo hay. Hechos el capítulo 2. La experiencia de la iglesia cuando predicó en el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro tomó la vocería. ¿Cómo Pedro predicó a los judíos que estaban allí? Note, él les hizo una clara exposición de lo que era Jesús Nazareno. Dice que era un varón aprobado de Dios, que hacía maravillas. Y note cómo él denunciando a su propio pueblo en azul les dice, vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Entonces les demuestra su pecado, les habla de su pecado, crucificaron al autor de la vida, al Mesías, al ungido, y no se quedó allí. Dice, ahora les trae al patriarca David y dice, es un profeta. Pero David hasta el día de hoy, su tumba está en medio de nosotros, está durmiendo, está muerto, no así Jesús. Y Jesús no vio corrupción porque era el Hijo de Dios. Noten lo que dice en la parte inferior. A este Jesús resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, escuche bien, a quien vosotros crucificasteis, nuevamente les muestra el pecado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando él habla de Señor, está hablando de curios.
dueño de todas las cosas y creador de todas las cosas, y Cristo, ungido, Mesías, el que ellos estaban esperando. Ellos lo crucificaron. Cuando ellos entendieron esto, cuando se les mostró su pecado, Él les dijo, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Les mostró el pecado, la violación de la ley de Dios. Eso lleva a un arrepentimiento. Pero si usted no le muestra a la humanidad en qué está fallando, en qué ignorantemente está fallando y a quién de una forma ignorante está adorando, la gente no puede entender. Por eso el tercer mensaje angélico es claro. Usted no lo puede cambiar, no lo puede colocar cosas humanas, porque se estará colocando en el puesto de Dios. Y eso es lo que ha hecho Satanás, colocarse en el puesto de Dios. Dios a usted y a mí nos dio una comisión, un mensaje. No hay otro mensaje. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor Dios nuestro llamare. Dice, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y luego 5.000. Mis hermanos, ¿les mostró la ley de Dios, sí o no? ¿Les mostró su pecado, sí o no? Y luego les mostró la solución, sí o no. Claro, mis hermanos, pero usted no puede mostrar la solución sin mostrar cuál es el pecado. Deseado de toda la gente comentando acerca de esto, dice, Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador, no da mensajes de paz para arrullar en una falsa seguridad a los que no están santificados, impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Los ángeles ministradores les presentan los temibles juicios de Dios para ahondar el sentido de su necesidad e impulsarles a aclamar ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces la mano que humilló en el polvo levanta al penitente. La voz que reprendió al pecado y avergonzó el orgullo y la ambición pregunta con la más tierna simpatía, ¿qué quieres que te haga? Mis hermanos, la relación está exacta, completa. Y cuando usted y yo actuamos de esa manera, entonces el Espíritu Santo trabaja con nosotros. El apóstol Pedro predicó algo diferente y nuevo. No, predicó el Evangelio, pero mostró el pecado, mostró la violación de la ley de Dios. Y entonces el Espíritu Santo habló a través de él. Dice, algunos de los que escuchaban a los apóstoles habían tomado parte activa en la condenación y muerte de Cristo. Ahora oían a los discípulos declarar que era el Hijo de Dios el que había sido crucificado. Los sacerdotes y gobernantes temblaban, la convicción y la angustia se apoderaba del pueblo. ¿Qué haremos? Entre los que escucharon a los discípulos habían judíos devotos que eran sinceros en su creencia. El poder que acompañaba a las palabras del orador los convenció de que Jesús era realmente ¿qué? El Mesías. Las palabras de los apóstoles eran como saetas eh, agudas del Todopoderoso que atravesaban los corazones. Mis hermanos, ¿no nota que es lo mismo que vamos a vivir en el tiempo del fin? Mostramos el pecado, mostramos la ley de Dios y entonces el Espíritu Santo nos acompaña y eso se vuelve en un fuerte pregón. Es decir, el cuarto mensaje angélico, Apocalipsis 18, desciende con gran poder. Pero mis hermanos, nos empeñamos en traer muchos hermanos a que nos prediquen cosas, pero no la verdad presente. Y hacemos grandes inversiones y no nos están colocando en la verdadera plataforma. Y nosotros estamos permitiendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué si es tan claro el mensaje del Señor para este tiempo? Dice la sierva del Señor. Eso está en primeros escritos. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel y del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante, ay de aquel que mueva un bloque, una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi a cuán alto precio habían obtenido su experiencia el pueblo de Dios. Cómo este pueblo, pioneros adventistas, la hermana, su esposo y la estela de reformadores de ese entonces, cómo ellos sacrificaron sus vidas, sus riquezas, su salud,
cómo oraban, cómo ayunaban para que Dios les mandara la luz, la verdad presente, la explicación del triple mensaje angélico del sábado, y nosotros no la estimamos. ¿Qué pecado es eso, mis hermanos? Dice, la obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. Por eso se llama la verdad presente. Por eso se llama el triple mensaje angélico. Escuchen, ¿con qué lo compara ella? Dice, en esos momentos, en esa visión, se me recordó la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Juan el Bautista fue enviado en el espíritu y en el poder de Elías a fin de que preparase el camino para Jesús. Los que rechazaron el testimonio de Juan no recibieron beneficio de las enseñanzas de Jesús. Su oposición al mensaje que había predicho la venida de él los colocó donde les era más fácil recibir las evidencias más categóricas. Vuelvo a leer, su oposición al mensaje que había predicho la venida de él los colocó donde no les era fácil recibir las evidencias más categóricas de que él era el Mesías. O sea, si tú te colocas del lado de las tinieblas, oscuridad, y vas a ser engañado, y vas a ser cizaña dentro de la iglesia de Dios, es claro, porque porque Dios coloca al trigo y Satanás coloca la cizaña. Y parte del trabajo de la cizaña es traer la doctrina del error. Satanás indujo a aquellos que habían rechazado el mensaje de Juan a que fuesen aún más lejos, a saber, que rechazasen y crucificasen a Cristo. Al obrar así, se situaron donde no podían recibir la bendición del Pentecostés. Muchos miran con horror la conducta seguida por los judíos al rechazar a Cristo y a crucificarle, y cuando leen la historia del trato vergonzoso que recibió, piensan que le aman y que no le habrían negado como le negó Pedro, ni le habrían crucificado como lo hicieron los judíos. Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel, pero muchos que profesaban amar a Jesús y que derramaban sus lágrimas al leer las historias de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. En vez de recibir el mensaje con alegría, declararon que era un engaño, aborrecieron a aquellos que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. Escuchen bien, los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo, tampoco pudo beneficiarles el clamor de medianoche que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel. Ah, mis hermanos, las tinieblas son progresivas, ¿cómo le parece? Así es. No nos quedemos en las tinieblas, salgámonos. Y la única manera es predicar, predicar la verdad presente y el tercer mensaje angélico. Mis hermanos, me despido con cuatro textos bíblicos. Número uno, maldición de parte de Jesucristo al que no ayude en esta batalla. Maldición de Jesús. Note, Jueces 5:23, maldecid a Meroz, una nación que no ayudó al pueblo de Dios. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo Jesús. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Maldición de parte de Jesús, si no estás empeñado en la batalla. Número dos, Ezequiel 9:4. Y les dijo, pasad por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén, la iglesia del Señor. ¿A quién se les pone la señal? A los que claman y gimen por las doctrinas incorrectas que se introducen dentro de la iglesia del Señor. Número tres, y a los otros dijo yo, oyéndolo yo, pasa por la ciudad en pos de él y matad, y no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Note por dónde se comienza. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos. Estamos hablando sacerdocio
que estaban delante del templo y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos y salid, y salieron y mataron en la ciudad. Estos dos finales. Aquí está la paciencia de los santos. Estamos hablando del cuadro perfecto en el mar de vidrio, en las calles de oro. Estamos hablando de los 144.000, los que alcanzan la victoria. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, nuevamente mandamientos de Dios, sábado, en contraposición con el domingo. Verdad presente, triple mensaje angélico, fuerte pregón, cuarto ángel, Apocalipsis 18. Y oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y Apocalipsis 15, 2 y 3, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria. ¿Sobre qué? Sobre la bestia, la unión con el Estado, su imagen y su marca y su número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Mis hermanos, queridos amigos, perdónenme el énfasis. Perdóneme la vehemencia con que he hablado en esta mañana, pero no se puede hacer de otra manera. Es así de categórico. Nos hemos equivocado y el enemigo nos ha